Eso nos vamos al capítulo 13, ¿ven? Capítulo 13 entonces de Romanos. Vamos a estar el día de hoy meditando en el capítulo 13. Si ya lo tienes ahí, le dices un amén, o quizás un like, los que están en las redes, como para poder leerlo todos juntos. Bien. El libro de Romanos capítulo 13 es interesante porque va a hablar en cuanto al cristianismo y cómo es que el cristiano tiene que responder para con el Estado, para con las autoridades seculares que nos gobiernan hoy en día, ¿no? Yo sé que estamos en un país y en unos tiempos donde nadie está conforme con los gobernantes que tenemos, ¿no? La gran mayoría está en disconforme. Pero eso no es nuevo, eso desde mucho antes ha sido así, ya que la gran mayoría de los gobernantes no necesariamente han sido creyentes, sino en su mayoría son incrédulos. Pero ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Cómo es que debemos de responder en cuanto a esto como cristianos? Como ciudadanos quizás tú digas que yo tengo derecho y tantas cosas, pero como cristianos, ¿cómo es que nosotros debemos de responder para con nuestros gobernantes? Y para darte solamente un pequeño detalle, en los tiempos de Pablo, en los tiempos en que Pablo está escribiendo esta epístola, los gobernantes no eran cristianos, pues. Tenían a Nerón como gobernante. Ya te imaginas, ¿no? Si hoy en día de pronto no estamos tan conformes con el gobernante que tenemos, ¿te imaginas los tiempos de Pablo? Nerón estaba como emperador. Y no era nada cristiano Nerón, sino era más bien, por lo contrario, un perseguidor de los judíos, incluidos los cristianos, ¿no? Y en ese contexto es que Pablo escribe esta carta. Y recordemos que estamos en esa sección que comenzó en el capítulo 12, en el que Pablo nos está hablando, y Dios nos está hablando a través de su escritura, de cómo que si es que realmente hemos comprendido las grandes misericordias de Dios, que si realmente hemos comprendido la obra, el amor de Cristo por cada uno de nosotros pecadores, y todo lo que Él ha hecho en la cruz, justificación, santificación, glorificación, rescate, propiciación, todo lo que Él ha hecho por ti, seguridad y salvación, todo eso lo ha hecho. Y Pablo dice, así que hermanos ruego, comenzó diciendo eso, ¿no? Que por las misericordias de Dios, si hemos comprendido y decimos que creemos en Jesús y que todo eso ha hecho Jesús por nosotros y que por gracia somos salvos, Pablo dice entonces, respondan de esta manera a ese amor. Y comenzó hablando de cómo es que debemos entregarnos por completo a Dios. Luego habló de cómo debe ser nuestro trato con el prójimo, sin tener un alto concepto de uno, sino considerando al prójimo. Fuese cual fuese te haya dado el don, recordemos, de regalo Dios, porque también habló de los dones espirituales. Pero esos dones nos hacen diferentes en función, mas no en dignidad, porque por cada uno de nosotros que hemos comprendido lo que Cristo ha hecho en la cruz, Él derramó la misma sangre, la derramó por mí, también la derramó por ti. Amén. Luego nos ha hablado, ese mismo capítulo, la última parte nos ha hablado de la preeminencia del amor. Y de que el amor en el cristianismo no se reduce a amar a quien me ama. No se reduce a amar a mi compadre, a mi hermano, a mi familia sanguínea, con los que me llevo bien. Incluso nos ha retado a amar a aquellos que perseguían al cristiano en aquel entonces, en el contexto. Pero también hoy en día, la palabra es viva y eficaz, somos llamados a amar incluso a aquellos que de alguna u otra manera pudieron habernos ofendido. Y ese es un reto bien grande, pero que no lo pone Pablo, el mismo Señor Jesús lo puso ese reto. Dijo, ¿qué gloria hay si los publicanos también se aman entre ellos, entre los que se llevan bien? Pero el cristiano es llamado a amar incluso a su enemigo, lo dijo Jesús. Y es por eso que el capítulo 12 termina diciendo, mira el verso 20 y 21 del capítulo 12 de Romanos, dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Haciendo esto, haciendo el bien a alguien que te ha hecho un mal, estás proveyendo bendición para esa persona, y esa bendición que estás proveyendo va a causar vergüenza en esa persona. Y antes de eso dice que no busques la venganza en tus fuerzas, sino déjaselas al Señor.
Y termina diciendo ese capítulo: no seas vencido de lo malo, cristiano, creyente, hijo de Dios, que el mal ya no tiene lugar en ti. Que alguien te haya hecho un daño no te da lugar a decir, entonces yo también le voy a hacer daño. Eso ya no debe ser propio del creyente. Pero es que él comenzó primero, decimos muchas veces, ¿no? Pero es que él me provocó, es que ella me provocó y por eso reaccioné así. Y nos justificamos, pero la Biblia dice que no nos podemos dejar gobernar, vencer por lo malo. Somos nuevas criaturas, si es que hemos comprendido las grandes misericordias de Dios. Y dice ese último versículo, dice: si no vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Haz un bien a quien te hace un mal. Definitivamente esto en nuestras fuerzas es imposible. Vamos a colapsar en algún momento, pero sí es posible en Cristo. Y Él nos dio el claro ejemplo cuando fue a la cruz y dijo: perdónanos a los que no, porque no saben lo que hacen. A aquellos que le estaban haciendo un mal, un daño, Él los perdonó, incluidos judíos y gentiles, es decir, los soldados romanos. Antes de ir a la cruz, lo forcejearon como si fuera delincuente. Y Pedro el fosforito sacó su espada, ¿se acuerdan? Y le cortó la oreja a uno de los soldados. Y no es que Jesús de pronto no haya podido tener poder para defenderse. Jesús, ¿qué dijo? Cogió la oreja y lo trituró. No, se la devolvió. Realmente con el ejemplo, a aquellos que le estaban haciendo un daño, les estaba haciendo un bien. En Cristo es posible eso. En nuestras fuerzas es imposible. Pero si decimos que somos creyentes, eso es posible. Bendecir a quien nos maldice. Amar a quien habló mal de nosotros, quizás. ¿En algún momento alguien habló mal de ti? Yo creo que en algún momento alguien ha hablado mal de nosotros, ¿no? Con razón o sin razón. Pero la pregunta es, ¿cómo respondimos ante eso? Fuimos y lo confrontamos y nosotros también hablamos el doble, dijimos por dos, o doblaste rodillas y oraste por esa persona. Y dejaste eso para el Señor, para que Él sea el que ordena. Eso nos corresponde como cristianos. Quizás no es tan fácil ir y mostrarle una sonrisa, pero sí podemos orar por esa persona. Estoy haciendo un bien por aquella persona que me está haciendo un mal. ¿Sabes por qué? Porque el que hace un mal, como no es propio del cristiano esto, hacer el mal, el que hace un mal está evidenciando en qué está siendo parte de este mundo, a lo que Pedro le llama tiniebla, de donde nosotros hemos sido sacados, pero hemos sido sacados a la luz admirable. Entonces el que hace un mal es porque no conoce a Dios, o porque su comunión con Dios no está bien, y está obrando conforme el lugar donde se encuentra, y va a obrar mal. Y entonces nosotros tenemos que orar por esa persona para que también conozca al Cristo a quien decimos hemos conocido. Y en ese mismo sentido, ahora Pablo va a comenzar a hablar de los gobernantes, ya te imaginarás, porque los gobernantes eran hostiles en los tiempos del cristianismo, porque los gobernantes estaban persiguiendo a la iglesia. Porque los gobernantes, incluido Pablo, años atrás, antes de escribir esta carta, era un perseguidor de cristianos. Y cuando decimos perseguidor de cristianos, los azotaban, los llevaban presos o los apedreaban. Eso eran los gobernantes. Ellos tenían autoridad. Gobernante ya sea judío o sea romano. Y para con ellos, ahora Pablo va a animar a la iglesia y les va a decir: rebélense contra los gobernantes. ¿Dirá eso? Hagamos una marcha diciendo Nerón no nos representa. ¿Dirá eso? No va a decir eso. Veamos qué es lo que dice Pablo entonces en cuanto a los gobernantes. ¿Amén? Pero en todo momento veamos esto, mis hermanos, desde esta figura, desde que somos hijos de Dios. Esto está siendo escrito para la iglesia, para el creyente. El no creyente puede discutir y discrepar y decir: no, yo no lo voy a hacer. Pero el creyente, si ha comprendido la misericordia de Dios, va a decir: Señor, ayúdame a cumplirlo.
no soy capaz de poder cumplir lo que tú dices aquí en tu palabra, porque lo que dices es fuerte, pero ayúdame a cumplirlo. Cuando vamos al Antiguo Testamento, antes de dar lectura, vemos que el Señor, en el libro de Génesis, mi libro favorito, el Señor, en ese libro vemos el origen de muchas cosas, el origen del universo, el origen de la tierra, el origen de la vida, el origen de los animales, el origen del matrimonio. Entonces, en este libro, el origen de las lenguas, de las naciones. Y en ese sentido también vemos cómo es que Dios en el Génesis establece el matrimonio, por ejemplo. Ahí vemos que es instituido el matrimonio. No sé si es un versículo bien conocido que se usa en los matrimonios, ¿no? Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre. Pero el Señor también en Génesis capítulo 9 establece, por ejemplo, el gobierno humano. Le da esa potestad al ser humano de ejercer juicio ante un agravio, ante un daño. Le da ese lugar al ser humano para que lo represente. Entonces el Señor así como va a instituir el matrimonio, instituye incluso el gobierno. Y tú dices, si ese gobierno producto del pecado, lógicamente que se va a distorsionar y vamos a ver que cada imperio, cada pueblo va a tener su propio gobierno, pero hoy la carta nos va a decir que eso Dios lo permite, que nada está fuera del control de Dios. Dios los ha permitido, Él los ha puesto. Y tú dices, ¿cómo está diciendo? El presidente que ahora tengo es porque Dios lo ha permitido. Sí, es porque Dios lo ha permitido. No es que se le escapó. Y pudo haber ocurrido fraude, muchas cosas, pero a Dios no se le escapó. Dios lo permitió. Y eso es lo que va a decirnos en este capítulo. Otra cosa que el Señor también ha establecido es su iglesia, Hechos 2:42, Hechos 2, verso 1, ¿no? Dios instituyó también su iglesia. Y así Dios ha instituido su iglesia, el matrimonio, el gobierno. Y esas tres cosas, como ejemplo, que Dios ha instituido, son atacadas por la humanidad. La humanidad hoy en día está en contra del matrimonio. No cree en el matrimonio. Convivencia nada más. La humanidad, no todos avalan la iglesia hoy en día es mal vista. En parte por culpa de los malos cristianos, sí, pero la iglesia no ha sido vista a través de la historia. Por lo contrario, ha sido perseguida. Y cuando paró la persecución es porque la iglesia se pervirtió y hizo su alianza con el gobierno romano, el catolicismo. Pero la iglesia real de Cristo siempre ha sido perseguida, hostigada. La familia, el matrimonio igual, y el gobierno también igual. El mundo busca una anarquía, no le gusta ser gobernado. Muchos con razón, porque definitivamente los gobernantes no cumplen su función. Pero debemos entender que Dios estableció un orden. Dios ha instituido el gobierno, ha instituido el matrimonio, ha instituido la iglesia. Y el hecho de que no esté funcionando no significa que de pronto Dios perdió el control. Recordemos que el ser humano tiene libre albedrío. Y esto es producto del pecado que muchas veces no funcionan los matrimonios, producto del pecado que muchas veces las iglesias dan un mal testimonio, producto del pecado que muchos gobernantes hacen lo que hacen y son corruptos y todo lo demás, pero es producto del pecado, no porque el plan de Dios no funcione. ¿Me dejo entender? Entonces, viendo esto, vayamos a leer, mira lo que dice, va a usar una palabra bien interesante, Pablo. Dice, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, opuestas. ¿Te das cuenta? Pablo no está diciendo, hermanos cristianos, somos libres en Cristo, por lo tanto, rebelémonos contra Nerón. Chao, imperio romano. No. Tampoco está diciendo, hagamos alianza con el gobierno, como más tarde haría la iglesia en los años 300, ¿no? Y nace el catolicismo. Lo que Pablo está diciendo es sométanse a las personas, dice a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, es decir, Dios nos permitió esa autoridad. No, pero Dios permite las autoridades buenas. Te recuerdo, cuando Pablo escribió esta carta, el que gobernaba era Nerón. ¿Dios permitió que tengas el presidente que hoy tengas? Sí. ¿Y qué es lo que la iglesia entonces tiene que hacer? El creyente ahora tiene que someterse.
Y someterse es que tiene que respetarlas, tiene que honrarlas, tiene que honrar su investidura, como dicen muchos. Respetar, básicamente. No estamos hablando de idolatrar, nada de eso, sino de respetar. Que si están ahí es porque Dios lo ha permitido. Y en ese respeto, en ese someternos a las autoridades que Dios ha permitido, recuerda, vamos a ser de testimonio para muchos. Porque sigue diciendo, y las que hayan sido pues establecidas, dice, por Dios. ¿Correcto? Estas autoridades que en el tiempo de Nerón o ¿qué te digo? Por ejemplo, en el tiempo de los egipcios, el faraón, todos ellos, Dios lo permitió. Dios permitió que ellos estén ahí. Cuando Jesús, por ejemplo, fue juzgado, más adelante vamos a ver eso a detalle, pero cuando Jesús fue juzgado, Jesús le dijo a este tipo que lo estaba juzgando que esa autoridad que tú tienes se te ha sido dada, ¿no? O sea, y eso que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, pastor, pero si de pronto es la autoridad, el gobierno me dice que haga algo que va en contra de la moral, que va en contra de lo que dice Dios, ¿qué hago ahí? Cierto, hay excepciones a esa regla. Pablo está diciendo, respeten las autoridades, sométanse a las autoridades, pero ¿cuándo es que de pronto puede haber una excepción a la regla? Te pongo unos cuantos ejemplos. Cuando llegó el tiempo en que Dios iba a sacar su pueblo de Egipto, hubo una matanza de bebés, ¿no es cierto? Y de ahí vemos la historia de Moisés. Y hubo una orden de que den muerte a todos los bebés menores de 2 años. Era una orden ¿de quién? Del faraón. Pero ahí vemos un grupo de mujeres parteras que desobedecieron esa orden. Y salvaron la vida ¿de quién? De Moisés. Y la historia continúa, ¿no? Yo digo, ¿ellos habrán estado en pecado? No. Porque su obediencia a Dios está por encima de su obediencia a esa autoridad. Porque claramente esa autoridad les está enviando y diciendo hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, que es quitarle la vida a un bebé. Entonces, hay situaciones donde explícitamente se nos puede demandar hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y definitivamente ahí no te vas a someter. ¿Amén? Es distinto. Otro ejemplo, el de los apóstoles, por ejemplo. Hechos capítulo 4, si no me equivoco, ellos estaban predicando, sanaron al cojo y todo lo demás. ¿Qué sucede luego? Los llevan, los flagelan y los amenazan diciendo, dejen de predicar ese evangelio y todo lo demás. Y ellos les responden diciendo, primero vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. Y salen y siguen predicando. ¿Por qué? Porque lo que les están obligando a hacer está abiertamente en contra a la voluntad de Dios. Y hay situaciones en las que los mismos apóstoles tuvieron que desobedecer. Es distinto, porque es algo explícito. Hace poco nada más la Alemania nazi hizo la matanza de judíos. Y obligaban a aquellas personas que conocían judíos que los expongan, los delaten, para que los lleven a los campos de concentración. Y lógicamente no vas a exponer porque de pronto el gobierno lo dijo, sabiendo que van a matar a esas personas. Entonces, si ahí hubo mucha gente que lógicamente fue muerta, pero muchos de ellos también fueron salvados. ¿Ven? Entonces, hay excepciones a la regla. Pero en términos generales, Pablo nos está diciendo que debemos de someternos a las autoridades. ¿Amén? Y mira, dice el verso 2, ¿no? Dice, pero antes de eso, Pablo en este mismo versículo del capítulo 1, del verso 1, nos dice 2 razones, mira. 2 razones, porque dice, no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Una de las razones por las que debemos de someternos y respetar a las autoridades es porque Dios lo ha permitido. Dice claramente, no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero ahora, dice, y lo segundo en ese mismo versículo dice, por Dios han sido establecidos, puestos, dicen algunas traducciones. Y uno podría, y muchos han discrepado esto, porque así como tú
te puede parecer chocante. Muchos han dicho, es que Pablo también tenía ciudadanía romana y de alguna manera quería que su carta de pronto no ofenda tanto a los romanos porque estaba dirigido a una comunidad de creyentes que estaban en Roma. Pero bueno, Pablo, pues no. Pero no solo lo dijo Pablo, lo dijo también Pedro. Y anota en tu Biblia o búscalo, dice 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 en adelante. Mira lo que nos dice. Te doy tiempo para que lo puedas buscar. Dice 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 en adelante, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores, para juicio, significa esa palabra, y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, dice Pedro. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo volvemos a leer. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes y a los gobernadores como por él enviados para castigo, porque Dios los ha puesto para juicio de los malhechores, dice, y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Lo dijo Pedro, y Pedro era judío. Y está diciendo que honren al rey. ¿Te das cuenta? Y sométanse. Bueno, Pedro, ¿no? Pedro era miedoso y era cambiante. Mejor, tampoco igual el pastor no me convence. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Quizás él sí nos convence. ¿Sabes de quién van a salir estas palabras? Del Señor Jesús. Juan, capítulo 19, dice, verso 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Cuando Jesús no quería responder, ¿se acuerdan? Y él callaba. Y lo acusaban injustamente, no había pruebas, y Jesús callaba. Y Pilato le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Le está diciendo Pilato a Jesús. ¿Y tengo autoridad para soltarte? Y Pilato le está diciendo: hey, habla, ¿no? Defiéndete, no es que yo tenga autoridad, estás en mis manos, lo que yo decida, ya sea que te crucifiquen o te suelten, depende de mí, responde, defiéndete, le está diciendo. Pero para eso Pilato apela a su autoridad. Le dice: ¿no sabes que yo tengo autoridad? Le dice Pilato. ¿Qué dice Jesús? Verso 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada. ¿De dónde dice? ¿De dónde arriba? Cielo. Te está diciendo: tú estás ahí porque tu Padre lo ha permitido. Pero por encima de Pilato no estaba Jesús, lógico. Pero ahora se había hecho hombre, semejante a los hombres. Y por amor a ti, él, ¿qué hizo? Se sometió a la autoridad. Y reconoció la autoridad de Pilato. Y no le dijo: yo soy más que tú, y lo fulminó a Pilato. Y claramente nos está diciendo: eres autoridad, pero esa autoridad se te ha sido dada. Pregunto, ¿Pilato era un buen gobernante? No. Pero Dios había permitido que Pilato esté en ese lugar. Entonces, mis hermanos, Pablo nos está enseñando, la Biblia nos está enseñando de que debemos de respetar las autoridades como creyentes que somos. Y ya dirás: ¿para dónde va el pastor? ¿No? Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, y vamos a ver más adelante de qué manera debemos de respetar estas autoridades. Por cierto, Pablo va a presentar aquí 4 razones por las que debemos de respetar o someternos a los gobernantes, como ciudadanos que somos, pero sobre todo como creyentes que somos. Ya te he dado las excepciones. Lógicamente, si se te demanda hacer algo que está abiertamente y es contrario a la voluntad de Dios, no lo hagas. Primero está tu obediencia a Dios. Pero si son otras situaciones donde no es abiertamente, sino es parte o que no te parezca, y de pronto se te dice: paga tu impuesto, paga tu IGB, hazlo. Y vimos al Señor Jesús y Pedro también una anécdota ahí, ¿no? Como es que le dijo: anda, dale al César lo que es de él. César, ¿no? Y Jesús cumpliendo con el César.
Y él lo dijo, oye, yo soy el dueño del oro y la plata. Como muchas veces hoy en día se dice, ¿no? Yo soy el hijo de Dios, el hijo, y mi padre es el dueño del oro y la plata y no tengo por qué darle nada a esos incrédulos. Ten cuidado, o sea, cumple lo que está establecido, lo que hoy en día dice nuestro gobierno, mientras lo que te vayan a decir, obligar o prohibir no esté en contra de lo establecido por Dios, cúmplelo. Porque así daremos testimonio. Porque así mostraremos que somos diferentes. Y no vamos a usar el dicho de decir que somos libres en Cristo para decir ya no le debo nada a mi gobernante. Yo ya no me debo a las leyes de esa tierra, como dicen muchos, ¿no? No quieren respetar feriado. Entonces, no, nosotros somos cristianos, no nos debemos a las leyes de esa tierra. Ten cuidado. Estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo para hacer luz en este mundo. Está en tinieblas, es cierto. Pero ¿quién alumbrará? Si no son los hijos de Dios, si es la iglesia mostrando a Cristo. Y tenemos ejemplo en Cristo, en Pedro y en Pablo que nos están diciendo lo mismo. Respeten a las autoridades. Amén. Sigue diciendo, verso 2, ahora sí dice. Entonces se les decía que Pablo nos va a presentar 4 razones por el cual debemos de respetar estas autoridades. Mira, primera razón dice lo siguiente, verso 2, del verso 2 al 3 o 4 dice así. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dice, el que se opone a la autoridad, dice, en el fondo te está resistiendo a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha estipulado, a las reglas que Dios ha puesto. Entonces dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta palabra condenación es juicio. Y el que se resiste a la autoridad va a ser juzgado. De parte de la autoridad a lo mejor, o de parte de Dios mismo. Yo me imagino, ¿no? Conduciendo mi movilidad, el policía de tránsito diciéndome, deténgase, no, yo soy pastor, hijo de Dios, pero no me pasa, ¿te imaginas? No, ustedes son corruptos, tienen fama, por algo me estás parando. No, es una autoridad. Y por más fama de corrupto que tengan y todo lo que uno podría imaginarse, como lo dice la gente, no todos lo son. En últimas instancias, eso es una autoridad. Y a mí no me consta que todos sean corruptos. Y si el policía de tránsito me dice deténgase, me tengo que detener. ¿Me dejo entender? Pero llevar este pensamiento a un punto extremo, decir, no, yo soy hijo de Dios, soy pastor y no sabes con quién te has metido, muchos dicen, es lamentable porque no vemos ningún rasgo de humildad, sino de prepotencia. Cuando nosotros somos llamados a mostrar humildad en todo momento. Cuando lo que debo de hacer es estacionarme, saludar cordialmente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, jefe? Documentos, tome. Tranquilos. Ciertamente tengo mis derechos y no voy a dejar que los atropellen. ¿Me dejo entender? O sea, no es sinónimo también de que te atropellen, pero tú te vas a defender con lo establecido, con los derechos que se te han concedido. Pero si ya atropellan tus derechos y van más allá, tranquilo. En el fondo del asunto tú has obedecido a Dios, porque Dios lo ha establecido así. Y en medio de ese respeto, créeme, vas a ser más de testimonio. Vas a ser de testimonio cuando tú respetas las autoridades. Me ha pasado en más de una ocasión. Y va a ser de testimonio. Va a ser probada, lógicamente, quizás tu ego, tu orgullo. Pero sobre todo está siendo probada tu confianza en Dios. Señor, yo estoy diciendo lo correcto. Lo que a ti te agrada. El resto lo va a hacer Dios. ¿Cuántos de los cristianos que fueron enviados al Coliseo Romano para que sean confrontados con gladiadores, con animales, leones, no habrán dicho, esto es injusto? ¿Cuántos de ellos no habrán dicho por dentro, pero si así no es? Pero ¿saben qué? Hoy en día nos sirve de testimonio. Cómo es que en todo momento ellos honraron a Cristo. Amén. Qué injusto que es. Porque el otro le da sus 20 soles y se evita la papeleta. El Señor nos dice, anda en regla. Ten todo conforme a la ley. Y si aún así te ponen la papeleta, apela por tus derechos, ¿no? Pero jamás
te rebeles contra la autoridad, pero jamás faltes el respeto. Jamás le pagues un mal con otro mal. Triste cuando un cristiano se agarra de boca o de pleito o de puños con un incrédulo. Triste, porque está olvidando el sentir de Jesucristo. Jamás hemos visto a Jesucristo agarrándose a broncas con los soldados que vinieron a llevarlo preso. Amén. Seguimos. Verso 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios para tu bien, dice, porque estas autoridades son servidores de Dios. Y ciertamente Dios los ha puesto para hacer el bien, no para traer temor al que hacen el bien, ¿no? Lógicamente tú dices, pero bueno, Dios los ha puesto como sus servidores para hacer el bien, pero como que eso no me cuadra porque yo no veo que están cumpliendo. Cierto, no están cumpliendo esa función, pero eso van a tener que rendir cuenta ellos a Dios. Pero eso no nos da a nosotros libertad para decir, entonces no lo respeto. ¿Me dejo entender? Yo tengo que respetar lo establecido por Dios. Y Dios los ha puesto con una finalidad de impartir juicio, castigar al malhechor, al que hizo mal. Y si no lo hacen y hacen las cosas al revés, es un asunto que ellos van a tener que lidiar con Dios. Entonces tampoco la tienen tan fácil de decir, bueno, yo estoy acá, la gente, la mayoría votó por mí, lo que fuese, pero ellos van a rendir cuentas a Dios. Porque Dios permitió que ellos estén en el gobierno por alguna razón. Pero eso ya no nos compete. Amén. Luego dice, ¿no? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Esta palabra espada lleva la autoridad, ¿correcto? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, lo vuelve a recalcar. Dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios estableció y los puso para que justamente castigar, traer juicio a los que hacen lo malo. Los jueces, hoy en día los policías, los gobernantes. Dios los ha puesto para traer orden a la sociedad. Lógico, no cumplen su función, es otro asunto. Pero nosotros somos llamados ¿a qué? A respetarlo. Somos llamados a someternos. Entonces, primero, Pablo nos da primera razón por la cual debemos de respetarlo para no ser, ¿qué cosa? Castigados. Porque si haces lo malo, te van a castigar. Dios los ha puesto para eso. Es decir, te van a sancionar. Quizás esa palabra es más actual para nosotros, ¿no? Va a venir una sanción. Por más hijo de Dios que uno sea, si se pasa la luz roja, vendrá la papeleta, pues. Tengo que respetar. ¿Me dejo entender? Entonces es lo que está diciendo Pablo, hacer bien y tranquilo, ¿no? Pero si haciendo el bien te aplican una sanción, es otro asunto. Ellos rendirán cuentas a Dios. Versos 5 al 7 ahora nos va a dar otra causa, otra razón. Por razón de conciencia, dice. Mira lo que dice el verso 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo. La primera razón ya pasó, ¿no? Por la sanción. No solo por la sanción debemos de sujetarme, sino también por causa de conciencia. Por causa de conciencia. En mi conciencia, en la conciencia de todo ser humano es de que hay una autoridad puesta. Y debo de respetar las reglas establecidas. De pronto es que yo no me voy a pasar la luz roja solamente porque de pronto, o voy a evitar pasar la luz roja, o voy a evitar transitar a grandes velocidades porque el policía me está viendo y me puede poner la papeleta, sino por tema de conciencia. No está bien. ¿Me puede entender? Ponte el cinturón porque ahí está el policía, dice, no. Ponte el cinturón porque te debes de poner. Porque esas son las reglas. ¿Me puede entender? Prende tu luz de noche porque esas son las reglas. No porque el policía te va a poner una papeleta. Algo similar está diciendo Pablo aquí. No solamente por el tema de la sanción, sino por tema de conciencia. Todos sabemos el bien y el mal. Lo correcto, lo incorrecto. ¿Cuánto más un hijo de Dios puede discernir entre lo bueno y lo malo? Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios,
que atienden continuamente a esto mismo, ¿no? Entonces justamente dice, los tributos son para sostenerlos incluso. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es interesante, ¿no? Porque Pablo nos dice, cumple con tus funciones. ¿Hoy en día habrá tributos? Sí lo hay. ¿Hoy en día hay impuestos? Sí lo hay. ¿Y debemos de pagarlos? Sí. Como cristianos somos llamados a cumplir con eso. A no hacer negocios debajo de la mesa, sin IGB nada más. Tranquilo, o sea, cumple con lo que tengas que cumplir. No le saquemos la vuelta a las reglas establecidas. Eso también está mal y Dios lo está viendo. Amén. Pero es que, ¿qué van a hacer con mi plata? Estoy alimentando tantas cosas he escuchado, ¿no? Por eso no pago tributos. Pero la Biblia nos está diciendo, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Honra la autoridad, porque ha sido establecida por Dios, Dios lo ha permitido donde está. Es triste cuando hoy en día, es triste porque nuestra sociedad está así, y más triste es cuando el cristiano se involucra en esto. Es triste cuando la sociedad de por un lado uno puede decir, pero se lo tienen bien ganado, ¿no? ¿Acaso la prensa inventa? Quizás no inventa, vamos a ser bien pensados, pero sí agranda, pero sí distorsiona. Y es triste cuando hoy en día la sociedad ya no tiene ningún respeto a sus autoridades. Ya se hacen memes, burlas y apodos, y es triste. Pero al mismo tiempo es comprensible, porque nuestra sociedad está en tinieblas, está en pecado. No conocen a Dios. Pero es más triste cuando el creyente se mete en ese saco y cae en lo mismo. Y comienza a hablar mal de las autoridades en vez de orar por las autoridades. Esa es nuestra función. Ya en otra parte, que más adelante lo vamos a leer, los que han estado estudiando el libro de Timoteo, capítulo 2, Pablo exhortó a la iglesia que levanten manos santas por todos los hombres, incluso por los que están en eminencia, los que están en autoridad, para que ellos también conozcan a Cristo. Eso le corresponde a un cristiano, a orar por esa su autoridad. Yo no estoy diciendo, no estamos hablando de política, cada quien con su conciencia puede votar por quien quiere, pero por el que hoy en día está, debemos de orar por esa persona. Y la Biblia nos dice, no lo digo yo. Pero es lamentable cuando el cristiano se va al extremo y se enreda, se conforma a este mundo, como dice el capítulo 12, y es parte de la burla hacia las autoridades. E incluso caemos en un rol de agrandar aquello que no nos consta. Aquello que a ciencia cierta no sabemos si es del todo real. Porque la prensa puede decir muchas cosas. Pero muchas veces nosotros afirmamos aquello que la prensa ha dicho. La pregunta es, ¿te consta? Porque estás hablando mal de una persona. Porque simplemente dices que lo escuchaste en ATV, o en Latina, o en Willax. Ten cuidado, porque como cristianos nosotros tenemos responsabilidad. Y eso no va a ser de luz para nadie. Eso no va a ser de testimonio para nadie. Amén. Entonces, mis hermanos, somos llamados a, dice, al que respeto, respeto. Pregunto, ¿toda autoridad puesta por Dios requiere respeto? Requiere respeto. Honra, honra. Dale su lugar. ¿Te imaginas el cristianismo de hoy en los tiempos de Pablo haciéndole memes a Nerón? Y Pablo diciendo, oye, pásame el meme, pues yo también le envío. Pablo, ¿te imaginas? Pregunto, ¿Pablo haría lo mismo? ¿O los discípulos de Jesús haciendo meme del emperador? Y de pronto Jesús dice, pásame la WhatsApp, yo también lo reenvío. ¿Te imaginas? ¿Sería así? La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el cristianismo de aquella época con nuestro cristianismo? ¿Acaso no tenemos el mismo Espíritu Santo? ¿Acaso no somos poseedores de las mismas misericordias de Dios?
Claro que sí. Pero muchas veces, a través de la historia, el cristianismo se ha ido aguando y cada vez se está volviendo más secular. Tengamos cuidado con eso. La Biblia es clara cuando dice respeto, respeto, honra a quien tiene que honrar, tributo, paga impuestos. Amén. Verso 5. Entonces, nos ha dicho por un tema de conciencia, ¿no? Ahora el verso 5, ¿no? 6 ya, ¿no? Pues dice, 6, ¿sí, no? Verso 6 dice, pues por esto pagáis también, estamos 6. 8 ya, disculpen, sí, porque ya hemos hablado de esto, pero ¿no? Por eso también pagamos. 8. No debáis nada a nadie, sino, dice, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. Y ahora va a dar una tercera razón. La primera razón es para que no sea sancionado. La segunda razón por un tema de conciencia. La tercera razón por un tema de amor. Y mira lo que dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y eso de no debáis nada a nadie, no sé si alguna vez te han dicho y te lo han mencionado, ¿no? Dice, no debes hacer préstamos. Y han sacado solo esa partecita para decir, no deberías de hacerte préstamos. Pero ahora estamos entendiendo el contexto en el sentido de que al que tenga que honrar, tengo que honrarlo. Al que tenga que pagar tributo, tengo que pagar tributo. A quien tenga que respetar, tengo que respetar. Debo de cumplir con todos, en otras palabras. Y si queremos aplicarlo al tema económico, cierto, podríamos aplicar el tema económico, pero lo que está diciendo en todo caso, cumple con tus cuentas. Cumple con lo que tengas que cumplir, cumple con tus responsabilidades. No está diciendo no saques préstamo. Vivimos en un mundo donde el préstamo es parte de la economía, muchas veces. Parte del capital, muchas veces, de las personas que emprenden un negocio es en base a un préstamo. Y de pronto, pastor, ir al banco y sacar un préstamo o poner un negocio, ¿estará mal? No, si lo usas sabiamente, pero sí, ¿sabes qué? Cumple pagando tus letras. Eso sí va a ser de testimonio. No el hecho que te saques un préstamo, pero sí cumple. No debáis nada a nadie. Cumple tus responsabilidades, tus acuerdos que has tomado, en otras palabras. Llevando al contexto, pero básicamente está hablando de cumplir con lo que nos corresponde. Pero dice, si no el amor unos a otros. En eso sí como que siempre vamos a estar en falta, o debemos de vernos como en falta, en el sentido de que no puedo decir, yo ya amé lo suficiente a Gisela, a partir de mañana ya no la amo. En eso siempre tenemos que sentirnos como que en deuda de amar a quién, al prójimo. No decir ya cumplí, sino soy llamado a amar a mi prójimo. En eso sí. Y luego dice, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Y Pablo aquí está apelando a lo que Jesús dijo en Mateo 22 cuando se le hizo la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál de los mandamientos es el mayor? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo, toditito todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es cumplir con la ley y los profetas. ¿Correcto? Entonces, en eso sí nos podemos sentir en deuda, en decir que no he amado lo suficiente a mi prójimo, que soy llamado a seguir amando, y estoy en deuda con mi prójimo, y mañana lo tengo que seguir amando, y pasado lo tengo que seguir amando, y seguir amando no es que le voy a mostrar una sonrisa, sino que buscando el bien de mi prójimo, con acciones concretas. Amén. Luego dice verso 9, continúa con esto, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Es decir, el que ama no va a matar, el que ama no va a adulterar, el que ama no va a robar, el que ama no va a hablar mal de su prójimo, no va a levantar un falso testimonio, el que ama no va a codiciar lo ajeno. Dice, en esto se resume, dice, en esta sentencia, ¿en qué? En amar al prójimo. El que ama va a orar por su gobernante, así no le cuadre, así tú no hayas votado por él. El que ama va a honrar al que tenga que honrar. El que ama va a respetar a quien tenga que respetar. ¿Y quiénes son llamados a amar? Los hijos de Dios,
los creyentes. Y Pablo está ampliando lo que ha dicho en el capítulo 12 al final, amar al enemigo, hacer el bien a quien nos hacen mal. Y en el contexto, el gobierno era hostil. Le hacía un mal a la iglesia. Y Pablo les está animando a respetar esos gobernantes, a amar a esos gobernantes. Y en eso dice, se resume la ley. Y eso es lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo con algunas excepciones. No dijo eso. Sino más adelante amplió, y amarás a tu enemigo. Porque hasta los publicanos sacan cachita cuando se aman entre ellos. ¿Qué ventaja hay ahí? Dijo Jesús. Ama a tu enemigo, y eso es duro. Pero vuelvo a repetir, en Cristo es posible. Amén. Y sigue diciendo el verso 9, verso 10. Dice, o el 9 al final dice, esta sentencia se resume, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Más claro no puede estar. Eso es cumplir la ley, amar al prójimo. ¿Qué decía la ley? No matarás, el que ama no mata. ¿Qué decía la ley? No robarás, el que ama no roba. No levantarás falsos testimonios, el que ama no levanta falsos testimonios. En eso se resume, en amar a Dios y a tu prójimo. Entonces, la tercera causa que nos está dando Pablo, por el cual debemos de someternos incluso a los gobernantes injustos, es por amor, porque somos llamados a amar. ¿Cómo el mundo va a conocer del amor de Dios si el cristiano no está dispuesto a mostrar ese amor? ¿Lo conocerán a través de un ángel? No. Va a ser a través de la iglesia, que es la columna y baluarte para mostrar a Cristo. Pregunto, ¿Cristo no ama a esos gobernantes que están hoy en día ahí sentados? Los ama. Por algo le dijo Pablo a Timoteo, levántenle manos santas, oraciones a Dios. ¿Por quiénes? Por ellos, para que también conozcan a Cristo. ¿Ven? Ellos también son llamados a conocer a Cristo. ¿A través de quién lo va a hacer? A través del testimonio del creyente, del cristiano. Continuamos, verso 11 dice, nos va a presentar entonces ahora la cuarta causa, la cuarta razón por la cual debemos de someternos a las autoridades, dice, por causa de Cristo. Esta razón es más fuerte todavía. Primera causa, para que no sea sancionado. Segunda causa, para que por tema de conciencia. Tercera causa, por amor. Cuarta causa, por causa de Cristo. Mira lo que dice. Y esto, hagan todo esto, significa esto, ¿ya? Y esto es como un resumen, ¿ya? Conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, dice. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, no entiendo, pastor. Verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y cuando dice esta palabra y esto, la traducción en la NBI dice lo siguiente para entenderlo. Porque esto está resumiendo. Está diciendo, y con todo esto, mira lo que dice la NBI, lo voy a leer. Hagan todo esto, ¿te das cuenta? Entonces, todo lo que nos está demandando hacer, ¿cómo lo debemos de hacer? Dice, conscientes del tiempo que vivimos. En la traducción que hemos leído dice, conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño. Es decir, y hagamos todo esto conociendo cómo está el mundo hoy en día. Hoy en día el mundo está en decadencia. Igual estaba en los tiempos de Pablo. No hay mucha variación. Han cambiado de formas, pero la maldad ha estado ahí. El pecado en medio del sistema de gobierno ha estado. Hoy en día lo está. Con mayor razón hagamos esto. Honremos por tema de conciencia, para no ser sancionados, por tema de amor, pero sobre todo, ¿sabes qué dice? Porque se acerca el día. ¿Qué día se acerca? Dice ahí, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, dice. Y cuando uno dice está más cerca, ¿acaso no soy salvo, pastor? Es que la salvación es un tema que es una verdad que se puede entender. Ya está, pero también ya está por llegar. Entonces, ¿cómo es? Es que la salvación es que ya la tenemos. Ya tenemos el pasaje, la evidencia.
Jesucristo es la evidencia, Él resucitó, Él es la preeminencia, Él es la muestra, Él es la primicia de los resucitados. Pero se ha ido a preparar morada. Pero va a tener una consumación cuando nos vayamos con Él, ¿no es cierto? Pero ya hay una seguridad de que soy salvo, pero al mismo tiempo aún no está. Ya está, pero aún no está. Y estamos nosotros expectantes, viviendo un tiempo confuso, a lo que la Biblia lo llama el tiempo de las tinieblas. Pedro dice que nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Jesús dice que estamos en este mundo, pero que ya no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía ya no está aquí. Pero mientras estemos aquí, nos llama a respetar, a honrar a nuestras autoridades. ¿Para qué? Para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero al mismo tiempo, no poniendo nuestra mirada aquí en la tierra diciendo, aquí está mi destino, aquí está mi futuro. No, tu futuro está allá, con Cristo. Al mismo tiempo, expectantes a que ya va a amanecer. Este lenguaje del verso 12, donde dice, la noche está avanzada y se acerca el día, para el pueblo judío tiene mucho significado. Para ellos, el día comenzaba en atardecer. Entonces, para ellos es como que ya va a salir el sol, ya va a amanecer, la primera luz de la mañana. Así debemos de vivir nosotros, expectantes de que ya va a llegar el día en que nuestro Señor volverá por su iglesia. Pero mientras tanto, nos demanda comportarnos como verdaderos creyentes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y así seremos de testimonio, entendiendo el tiempo que estamos viviendo, pero este tiempo va a terminar. Estamos de pasada como peregrinos. Amén. Amén. Y luego dice, pero dice una palabra bien interesante en el verso 11, dice, levántese del sueño, despiértense. Despierta, cristiano, porque muchos cristianos andan como dormidos. ¿Y qué es andar como dormido? Es sin dar evidencia de la luz de Cristo en nuestra vida. Porque mucho cristiano a lo mejor está andando, o estamos andando a lo mejor, sin dar testimonio, rebelándonos contra la autoridad, haciendo lo que nos parece, y esta parte de la Biblia no me gusta, y esto tampoco no me agrada, a mí tal autoridad no me representa y tantas cosas, y no estamos siendo luz para nadie. Muy por lo contrario, estamos siendo piedra de tropiezo con esa actitud. Quizás llegamos a una reunión de familia y hay incrédulos y están rajando las autoridades, y nosotros también nos metemos ahí en el raje y después le queremos evangelizar. ¿Te hará caso? Y después le queremos hablar del amor al prójimo, después de haber estado siendo parte de esas conversaciones que no edifican. No tendría sentido, ¿no es cierto? Y en ese sentido Pablo dice, levántense del sueño. Pero no solamente dice levántense del sueño. Mira lo que dice el verso 12. En la segunda parte dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, dice Pablo, hay cosas que tenemos que desechar. ¿Qué son esas cosas que debemos desechar? Dice, las obras de las tinieblas. La forma de vivir de este mundo. La forma como vive el incrédulo, gobernado por las tinieblas. Esas maneras de vivir, deséchalo. Todo aquello que no agrada a Dios, sácalo de tu vida. Deséchalo, sácalo. Ya no es parte de ti, cristiano, te está diciendo. Ya no es parte de nosotros. Y no solamente dice deséchalo, dice vistámonos las armas de ¿qué? De la luz. No solo dice mi Biblia, verso 12, la última parte. Y vistámonos de las armas de la luz, porque para vestirnos de las armas de la luz, para vestirnos del Señor, es necesario primero sacar todo aquello que no lo agrada. ¿Te imaginas ponerte tu pijama encima de tu ropa? No tiene sentido, ¿no es cierto? O al revés, ponerte tu ropa de domingo, de iglesia, encima de tu pijama, no tendría sentido. Hay que sacar lo uno para poner lo otro. Saca todo aquello que no edifica, todo aquello que no agrada a Dios, y te dice, revístete del Señor Jesucristo. Y va a seguir animando Pablo en este sentido, y son acciones concretas: levantarse, desechar, vestirse. Y luego dice en el verso 13, andemos como de día.
Aunque estamos en este mundo que está en tinieblas, pero nosotros ya hemos sido iluminados, ya hemos sido sacados de esta manera de vivir, de esta manera vana de vivir, y hemos sido sacados y ya hemos sido alumbrados por la luz del Evangelio, por la luz de Cristo, a la luz admirable. Y ahora estamos aquí en la tierra para andar como de día. ¿Y cómo es que uno anda como de día? Cuando tiene una luz que alumbra su caminar. Y estás andando como de día, pues porque hay alguien que alumbra tu vida. Pero si seguimos andando como de noche es porque no hemos comprendido la luz de Cristo. Entonces dice, y andemos como de día, como ya verdaderamente creyentes. En medio de este caos, pero hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. No porque tengamos luz propia, sino porque tenemos la luz de Cristo. Y continúa diciendo, verso 13, dice, andemos como de día honestamente, dice, ¿no? No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, y eso era característico de aquel entonces. ¿Es característico hoy en día también? Sí, con otros matices, pero es característico de hoy en día también. Y Pablo está diciendo, apártense de todo eso, desechen todas esas obras del maligno, y vístanse, y caminen y anden como de día, bajo la luz de Cristo. Verso 14 dice, si no vestidos del Señor Jesucristo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. No alimenten la carne, dice. Ahora, en este momento, lo que estamos haciendo es proveer para el Espíritu. Amén. Ahorita lo que estás haciendo, mi hermano, es proveer para el Espíritu. Alguien dijo, Wilson, si no me equivoco, dijo, el cristiano depende de lo que come. ¿Qué comes? ¿Qué alimentas? ¿Tu espíritu o tu carne? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Alimentar tu espíritu o tu carne? Eso vas a hacer. Eso vas a mostrar. Lo que más alimenta tu vida. Alimentémonos de la palabra de Dios. Esa es la fuente de alimento que usa el Espíritu para alimentar nuestro espíritu. Y no proveamos para la carne. No andemos jugando con fuego. No juguemos al incrédulo. No juguemos al no cristiano, porque eso ya no va con el cristiano. Marquemos la diferencia. Vistámonos del Señor Jesucristo. Dice, no proveáis para la carne. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a las cosas de la carne? Y cuando dice las cosas de la carne no me refiero a la comida física, sino a todo aquello que está en contra del Espíritu. Y el que debe de gobernar nuestra vida es el Espíritu, no la carne, no nuestra concupiscencia, no nuestras emociones. A nuestra carne le puede agradar quizás muchas otras cosas menos el congregarse. Pero al congregarme estoy alimentando mi espíritu. Al orar estoy alimentando mi espíritu. Al leer la palabra estoy alimentando mi espíritu. Y luego se va a evidenciar, cuando vengan las dificultades, las tentaciones, se va a evidenciar qué es lo que yo he alimentado. Si no he alimentado el espíritu, fácilmente voy a caer en las redes del enemigo. Y me voy a conformar a este siglo y no voy a ser esa luz a la cual he sido llamado a ser en medio de las tinieblas. Voy a ser uno más del montón. Y el Señor está diciendo, alimenta tu espíritu. Amén. Alimentemos nuestro espíritu. Finalmente, quisiera leer 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4. Algunos quizás lo tienen ahí a la mano. 1 Timoteo capítulo 2. Verso 1 al 4 dice. Pablo animando a su hijo en la fe, a Timoteo, y le dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pregunto, ¿en todos los hombres estará tu presidente? ¿Estarán tus congresistas? ¿Estará tu alcalde? Ay, como que el solo escuchar su nombre quizás no te cuadra, pero está ahí. Y si eres creyente, el Señor te dice: te exhorto a que te hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Hoy en día se llaman presidentes, hoy en día se llaman ministros,
Hoy en día se llaman congresistas. En el contexto eran reyes, pero hoy en día es ese ministro, es ese presidente que está hoy por quien tú tienes que orar, más allá de hablar mal. A lo mejor discrepamos con su forma de gobernar y meten la paz y todo lo demás, pero lo que podemos hacer es orar por esas personas. Orar por esas personas. Verso 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, en cargos de autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios y de nuestro Señor Salvador. Porque eso agrada a Dios, dice. ¿Qué está diciendo, pastor? Que el orar por esas personas, así no hayas votado por ellos, ¿agrada a quién? A Dios. Eso espera Dios de sus hijos. Eso espera Dios de su iglesia. Y eso necesita recordarlo todo creyente, para que no se vea enredado con el montón que lo que hace es criticar y hacer memes y dar burla. Eso no es parte del cristiano. El cristiano ha sido llamado a orar. Si están gobernando mal, con mayor razón tenemos que orar. Si están gobernando bien, también ora. Amén. Si ganó tu candidato favorito, ora para que Dios lo use. Si no ganó tu candidato favorito, igual ora por el que ha ganado, para que Dios lo use. ¿Cómo no anhelar que el que te gobierne sea cristiano? Conozca a Cristo. ¿Esto va a repercutir para el bien de la sociedad o para el mal de la sociedad? Para el bien de la sociedad. Cuando una que otra autoridad, no sé el cargo que sea, desde el menor cargo, conozca a Cristo, de alguna manera eso va a repercutir en la sociedad. Y somos llamados a orar por ellos, porque dice eso agrada a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. No solo a Pablo. ¿Qué tal si oramos?